rápido, en otras menos y así. Y el Estado puede reformarse sin participación de la sociedad civil o puede transformarse con la participación de la sociedad civil. Nosotros hemos tomado la decisión de sí colaborar, contribuir, aportar al proceso de la reforma del Estado. Entonces, creamos esta plataforma que lo que hace es generar una herramienta que genera un espacio de colaboración entre todos los actores de la sociedad civil para hacer posible, para generar propuestas que puedan ser después elevadas a las autoridades y puedan servir para el proceso de la reforma. Esta es particularmente este equipo de incidencia que funciona en una sala virtual de Classroom. Se llama Empleo Joven, integra a diversas organizaciones juveniles de todo el país. Estamos ya creo que hace 2 meses reuniéndonos. Lo que nos preocupa y nos ocupa es generar propuestas desde la sociedad civil para que se puedan adecuar las normativas, definir, establecer programas para que se pueda mejorar las condiciones de acceso de los jóvenes al empleo. Tenemos, por ejemplo, un equipo que trabajó unas propuestas de lineamientos de políticas para mejorar las finanzas públicas. Ahí nos reunimos con varios de los exministros de Hacienda. Hicimos ya la presentación de las propuestas al ministro de Hacienda, a su equipo. Estamos ahora, por supuesto, con muy buena receptividad de parte de ellos porque hay mucha coincidencia. Buenas tardes, ¿qué tal Agustín? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo están? Acá estoy ya con la abogada Karina Gómez, la directora de trabajo. Hola Karina, ¿cómo estás? Sí, buenas noches a todos, saludos. Le estoy adelantando ya la explicación de lo que es la plataforma mientras se conectan los demás integrantes. Ahí está también. Hola Carlos. Bueno, entonces, este es una sala de incidencia que trabaja el tema empleo joven. Ya nos hemos reunido, hay otro equipo que está trabajando conjuntos por la educación, los temas de la educación. Y este jueves, pasado mañana, comenzamos también una ronda de conversaciones con diversos sectores que participan, que están involucrados en el diseño de un sistema de seguridad social. Entonces, cuando leí tu currículum y vi que era un tema que te interesaba, dije yo, la pucha, qué ganas de invitarla para que pueda acompañar todo esto. Nosotros este jueves tenemos un conversatorio realmente, una reunión con todos los representantes de las centrales obreras. Y así vamos a ir reuniéndonos, obviamente también con el Ministerio de Trabajo, con IPS, con el Ministerio de Hacienda, con los aportantes, con las cajas, con todos los involucrados. La idea es que desde la sociedad civil podemos de alguna manera actuar de facilitadores, de articuladores para que sobre la base de las coincidencias podamos avanzar más decididamente hacia el establecimiento de un sistema de seguridad social. Entonces, eso era lo que quería comentarte porque vi en tu presentación que es un tema que te interesa. Entonces, vamos a ir comentándote esto, doctora, porque creo que puede aportar muchísimo a este proceso, a lo mejor no solo como Ministerio de Trabajo, sino también con los conocimientos que tenés al respecto. ¿Y le podemos invitar ya para el jueves o no? Sí, yo creo que la reunión del jueves es con los representantes de las centrales, podríamos nosotros eventualmente también invitarte para que puedas participar, doctora, y puedas escucharla, porque ellos lo que van a hacer es una dinámica de presentación de su visión y de las propuestas que ellos tienen. ¿Qué tal, Augusto? Buenas tardes. Entonces, de eso se trata. Y un poco ya que son las 18:03, antes de darle
el uso de la palabra del doctor Agustín Carrizosa, quería ponerte un poco en antecedentes. Así como te comenté, este equipo de incidencia de la plataforma, que le llamamos Plataforma Joven, ya tuvo varias reuniones. Tuvimos una primera reunión de organización interna. Tenemos la suerte de que nos acompaña Alejandra Saucedo. Ella nos va a presentar enseguida. Alejandra, si puedes contarle, por favor, a la doctora Karina Gómez cuál es el propósito de este equipo. Después tuvimos una reunión ya también con empresas en el mundo de la intermediación laboral. Hemos tenido reuniones también con especialistas también de la especialidad de Derecho Laboral. Y en esta vuelta lo que queremos es primero darles a conocer esta iniciativa. De hecho que el doctor Agustín Carrizosa le envió una nota a la ministra poniéndole al tanto de ya en el inicio de esto, de que esto se estaba dando. Entonces, nuestro interés es poder escuchar desde el Ministerio de Trabajo. Están haciendo, hay medidas de urgencia y otras que son de más mediano y largo plazo. Y sobre todo conocer más de cerca de parte de ustedes sobre el impacto que esto está teniendo en el empleo comparativamente con lo que era antes de la pandemia y lo que es ahora. Bueno, entonces eso como introducción. Ahora le doy el micrófono al doctor Agustín Carrizosa. Bueno, buenas tardes. Bueno, realmente Ramón ya explicó más o menos toda la dinámica de lo que estamos queriendo hacer, pero yo quería sobre todo agradecer un poco a Karina Gómez por participar de esta reunión. El objetivo un poco de esta reunión es poder conocer cuál es el programa que tiene el Ministerio con relación al tema de empleabilidad, sobre todo en jóvenes y en especial ahora como resultado de esta pandemia, Karina, ¿verdad? Sí. La ministra te recomendó mucho a vos como una persona que conoce bastante profundamente lo que es el tema del trabajo en Paraguay. Parece que hace rato que estás ahí trabajando en el ministerio. Y bueno, entonces queríamos escuchar tu participación y no terminar con esta reunión de hoy, ¿verdad? Sino que involucrarte un poco también en este proceso. El objetivo del proceso, como dijo Ramón muy bien, es ir construyendo ideas de manera colectiva para incidir en políticas públicas, ¿verdad? Poder mejorar la calidad de las políticas públicas con la participación de la sociedad civil, ¿verdad? Y en ese sentido nuestro propósito es ser un colaborador del Estado en diseñar estas políticas públicas, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es mantener este diálogo internamente de parte de las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo orientado a un diálogo político y técnico con los ministerios de diferentes temas, ¿verdad? Así que bueno, te agradezco mucho tu participación y no sé, Ramón, ¿ella empieza o cómo? Sí, le vamos a pedir para poder ponerle en contexto a la doctora Karina Gómez, le quiero pedir a Alejandra Saucedo si puede explicarle a la doctora de qué se trata este grupo. Por supuesto. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Espero estén muy bien. Bueno, como había mencionado el doctor Carrizosa, nosotros básicamente apuntamos a hacer un punto de encuentro entre diferentes actores de la sociedad que encuentren una propuesta donde se tengan en consideración los intereses de todos los sectores que están implicados en el fomento del empleo joven. Y realmente nosotros nos definimos como un equipo impulsor que tiene como propósito principal inspirar, potenciar y conectar a jóvenes con el trabajo, la educación para el trabajo y la formación de forma accesible, sostenible y tecnológica.
y estamos llevando a cabo una serie de encuentros donde justamente vamos indagando un poco más acerca de las perspectivas desde cada sector y a partir de ahí eventualmente estaríamos encontrando una propuesta donde realmente se encuentre una solución integral que nos permita facilitar el acceso al primer empleo para los jóvenes en nuestro país. Muchas gracias, Alejandra. Alejandra Saucedo es la que lleva el registro, la sistematización de toda los resultados de todas las conversaciones. Muchas gracias. Bueno, la propuesta entonces de la reunión de hoy es primero escuchar la presentación de la doctora Karina Gómez y a continuación de la presentación entonces abrir un espacio para consultas, para preguntas. Yo quiero permitirme presentarle a la doctora Karina Fabiola Gómez Fretes. Para que la conozcan, ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, integrante del cuadro de honor de la promoción 2003. Actualmente está cursando la maestría en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social. De ahí que estábamos conversando con ella sobre la posibilidad de que nos acompañe también en la otra mesa. En el año 2018 fue designada como directora de Trabajo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Cuenta con una amplia trayectoria como docente universitaria en la carrera Derecho y Notariado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y Filiales. Actualmente es titular de las cátedras Legislación Laboral y Legislación Bancaria en la Universidad del Cono Sur de las Américas. Cursó el segundo Congreso Internacional de Seguridad y Salud Ocupacional sobre Riesgos Laborales en Iberoamérica y Paraguay, organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en el año 2009. Participó del segundo Congreso Paraguayo de Derecho Procesal Constitucional, organizado por la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional en el año 2015. Hizo cursos de actualización en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Cuenta con diplomado en Delitos Transnacionales y diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Control de Constitucionalidad y Convencionalidad. Representó al Paraguay como disertante en el taller to Improve Compliance with Labor Legislation en San José de Costa Rica. Como participante representó al país en la Academy on Fundamental Principles of Right at the Work del Centro Internacional de Formación en Turín, Italia. De trabajo tiene a su cargo cuatro departamentos del Ministerio de Trabajo: mediación en conflictos individuales, mediación en conflictos colectivos, homologación y registro de contratos y el registro de organizaciones gremiales. Entonces, como verán, nuestra disertante de hoy tiene una muy sólida formación y una vasta experiencia. Así que, abogada, te dejamos el uso del micrófono. Adelante. Muchísimas gracias realmente por haberme recibido en esta plataforma virtual. Bueno, realmente la pandemia nos ha cambiado tanto que a lo mejor estas reuniones podían haberse hecho presencialmente, pero bueno, hoy nos ocupa tocar prácticamente utilizando la tecnología, este tipo de reuniones que nos acerca a pesar de la distancia. Por supuesto, muy agradecida al señor Agustín Carrizosa, a todos los que participan en el panel. Bueno, soy directora del trabajo hace 2 años, agradezco la confianza de la ministra Carla Basialupo por haberme designado en este puesto. Realmente la situación laboral en el país me tiene muy de cerca porque la dirección que me ocupa estar prácticamente tiene un amplio relacionamiento tanto con los trabajadores como también con los empleadores. Y bueno, esa situación hace de que el punto de vista se vea desde las dos caras de la moneda, tanto del sector empresarial como también del trabajador, en el cual tenemos que buscar un punto de equilibrio para poder justamente llevar a cabo todas las metas
y las políticas públicas, que cada uno es muchísimo la invitación. Me encantó el nombre del panel, ¿verdad? Por el hecho de que el empleo juvenil es un pilar fundamental en la sociedad paraguaya hoy, por el hecho de que la mayoría, como vamos a ver, de las personas que están siendo contratadas o que están haciendo, insertándose dentro del mercado laboral, son jóvenes a partir de 16 años hasta 35 años, ¿verdad? Entonces, esa situación hace de que el Ministerio del Trabajo tenga que monitorear todo el funcionamiento de la empleabilidad en Paraguay y, por supuesto, la promoción de los derechos fundamentales del trabajo. Ustedes me avisan si me escuchan bien, si no haya algo entrecortado, porque me sale que la señal no es muy buena, pero Sí, bueno, a mí también me sale, pero se escucha bien. bueno. Y bueno, muchas gracias por la invitación y a las órdenes yo quiero mostrarle un poco cuáles fueron las políticas que tomó en cuenta el Ministerio del Trabajo en esta situación de emergencia. Para todos en el país fue realmente una noticia bastante complicada cuando se dio a conocer el decreto que por marzo determinó prácticamente el Lupo, tuvimos que tomar las medidas pertinentes a los efectos de decidir en una situación difícil qué hacer para que prime la salud pública, pero que no se pierda el empleo. Prácticamente tuvimos que tener reuniones a través de interinstitucionales como para poder sostener el empleo y, por supuesto, ir viendo cómo iba evolucionando a medida que se reactivaba la economía, también la parte laboral, ¿verdad? Para nosotros fue muy difícil, habían decisiones que podían convenir al sector empresarial o había otras decisiones que podían ir prácticamente a favor del trabajador y esas decisiones tenían que ser determinantes en un momento dado por el hecho de que estábamos en una situación de emergencia y esa situación de emergencia hacía bueno, que tengamos que adoptar medidas paliativas que hoy se vio logrado, porque de hecho tuvimos más de 150.000 trabajadores que estuvieron suspendidos, que fueron beneficiados con compensaciones económicas por parte del Estado y que permitió en cierta manera sostener el vínculo laboral y no tener un masivo desempleo del trabajo formal que hoy podría generar un inconveniente en nuestra reactivación económica. Entonces, todo eso fue generando para nosotros una situación que nunca estaba prevista. Y bueno, de hecho, el Ministerio del Trabajo apostó siempre a estar en constante diálogo con los empresarios, en constante diálogo con los trabajadores, con todos los sectores de la sociedad civil y también con los entes gubernamentales, porque era la única manera de establecer la política de sostenimiento del empleo y, por supuesto, pensar en la política de reactivación económica y de reactivación laboral que permita que cuando esto, ojalá pase pronto, volvamos nuevamente a nuestra normalidad, no haya sido muy duro el impacto que generó la pandemia. Bueno, entonces esa fue prácticamente una introducción de ver en qué situación estamos hoy, porque no es lo mismo hoy un 8 de septiembre comparado con la situación que estábamos viviendo en abril o mayo, ¿verdad? Son circunstancias totalmente diferentes y bueno, que gracias al apoyo de la ciudadanía se pudo lograr eh, grandes aciertos y bueno, ahora estamos en el momento de corregir los errores. Yo les quiero mostrar y les quiero compartir lo que preparé para ustedes como para poder ver el impacto en materia laboral de lo que fue nuestra pandemia y lo que se establece en las estadísticas de la Dirección General de Estadística y Censo, ¿verdad? Que es el ente encargado de verificar todas las situaciones que se dan, ¿verdad? En nuestro país.
Bueno, la Dirección General de Estadísticas y Censo en el primer trimestre estableció cuál es la franja de edad que se establece dentro del empleo juvenil. Nosotros tenemos que reconocer que en materia laboral, constitucionalmente y de acuerdo a los convenios internacionales que el Paraguay ratificó, a partir de la edad de 14 años, los adolescentes ya pueden trabajar. Están habilitados para trabajar siempre y cuando las actividades laborales no sean o no puedan perjudicar su desarrollo armónico y su seguridad. Entonces, hay una ley que establece, de acuerdo al convenio internacional, las 26 peores formas de trabajo en la que no permite que un adolescente de 14 a 17 años pueda estar en esas actividades, pero sí le está permitido trabajar. Es así que tenemos prácticamente el trabajo adolescente protegido, que está prácticamente dado en todas las zonas agrícolas que permiten para la agricultura familiar erradicar la pobreza. Entonces se permite esa situación siempre y cuando el Ministerio del Trabajo y todos los organismos que tengan que ver con la niñez y la adolescencia, por supuesto, estén vigilantes del cumplimiento de los derechos del niño y del adolescente, ¿verdad? Estamos en ese Doctora, sentido. Sí. te interrumpo. Todavía no sale la presentación. Están saliendo una cantidad de presentaciones, parece. ¿Ahí? Ahora Ahí sí. sí. Ahí sí. Ahora sí. Perdón. Perfecto. Bien. Entonces, esa sería la presentación de lo que le estaba explicando. ¿Cuánto sería la cantidad de personas que tienen a partir de 15 años? Porque, repito, los adolescentes de 14, 15, 16 y 17 años pueden trabajar en nuestro país. Están habilitados para el trabajo siempre y cuando cumplan ciertas condiciones legales, como que las actividades laborales no estén dentro de las 26 peores formas de trabajo. En ese sentido, entonces, según el primer trimestre del año 2020, se establece que las personas que perciben un salario y que tienen 15 años a 35, que están en edad, están prácticamente en algunos casos casi 370.000 personas aportando a una caja de jubilación, es decir, están empezando con un trabajo formal o un trabajo decente, como le llama la Organización Internacional del Trabajo, en forma de independientes o cuentapropistas que no tienen una relación subordinada laboral, no están aportando a ningún tipo de régimen de seguridad social. En ese sentido, entonces, tenemos más o menos 500.000 personas en edad joven, para decirlo así, ¿verdad? De hecho, que nosotros estamos buscando la manera de asistir a estas personas como para poder darle una intermediación laboral, vincularle con una oportunidad del empleo. Es así que a través del Servicio Público de Empleo y con la política de reactivación económica, la ministra ha entablado los perfiles prácticamente a través de una plataforma de paraempleo y también de un servicio de intermediación laboral, se pueda lograr conectar a estos jóvenes a nuevas oportunidades laborales. Lo que se busca siempre es que el trabajo, tanto del adolescente trabajador protegido y de los jóvenes menores de 35 años o adultos, en su caso, adultos jóvenes, puedan tener un acceso, por supuesto, al sistema de seguridad social, es lo que permite justamente la protección social de un trabajo formal. En esta pandemia se vio que era absolutamente necesaria, pues los trabajadores formales en esta pandemia fueron los que más beneficios han sacado de esta situación, pues fueron beneficiados con las compensaciones económicas del IPS. Hoy en día prácticamente son subsidiados en materia de aislamiento, de reposo, de todas las medidas sanitarias que se pudieron aplicar para que justamente puedan tener ingresos económicos, ya que sabemos perfectamente que con la aplicación de las cuarentenas inteligentes que tuvieron varias fases, no todas las actividades laborales pudieron estar prácticamente reactivando. Entonces requirió de mucho esfuerzo por parte del Estado como para poder determinar cuáles eran los sectores más vulnerables que puedan recibir una compensación y que permita al empresariado poder mantener los puestos de trabajo.
Es así que las medidas para el sostenimiento del empleo que tuvo que adoptar el Ministerio del Trabajo para justamente evitar el desempleo masivo del sector formal fue establecer las suspensiones temporales del contrato de trabajo. Las suspensiones temporales del contrato de trabajo fue una innovación en materia tecnológica, pues se previó una plataforma virtual que elimine la burocracia, que era la de presentar un expediente judicial, tenía un trámite de varios días, que se corría traslado. Prácticamente no teníamos tiempo en este estado de emergencia como para poder llevar a cabo esos trámites burocráticos. Con esa implementación de la plataforma virtual permitió que el empresariado, vamos a hablar bien, los empleadores, puedan suspender temporalmente los contratos de trabajo mediante se iba sucesivamente estableciendo las fases del aislamiento que estableció el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es así que prácticamente las suspensiones temporales se realizaban por 30 días, luego por 60. Bueno, muchas de las empresas, como por ejemplo el sector de eventos, que se vio más golpeado con esta pandemia, prácticamente ya van más de 100 días de suspensiones temporales, que bueno, que está permitiendo que el IPS, hoy se anunció que ya se puede inclusive pensar en un quinto pago de la compensación económica por las suspensiones temporales de los contratos de trabajo. Otra de las medidas urgentes que se determinó en este estado de emergencia fue el teletrabajo. El teletrabajo fue justamente una modalidad especial muy innovadora que en muchos países se estaba implementando, pero nosotros no teníamos una regulación especial. Pero bueno, a partir de la ley de emergencia, en el cual determinó que el teletrabajo estaba habilitado con todas las reglas de la relación laboral y de los derechos fundamentales del trabajo, entonces se estableció que la mayoría de la fuerza laboral que no podía estar activa en una empresa para el cumplimiento de las medidas sanitarias, entonces se permitió que los trabajadores reciban esta modalidad de trabajo, ya sea a través de las plataformas virtuales que se le concedió mediante el internet, la tecnología en cuanto a monitores, laptop, todo lo que sea necesario para que el empleo se siga sosteniendo, se siga promoviendo el consumo, el parte de las ventas, ¿verdad? Que se vio más bien en esta utilización del teletrabajo. Y bueno, y en ese sentido hizo que el trabajador, mientras esté en el aislamiento preventivo del Ministerio de Salud, en el cual era totalmente estricta la no salida de los hogares, entonces se pueda seguir trabajando y se pueda generar empleo y por supuesto ingresos económicos, que era lo que prácticamente había una disposición de que era lo más importante, si la salud o el ingreso económico. Bueno, tenemos que saber que la salud pública está vinculada con el ingreso económico porque tenemos que alimentarnos, hay familias con chicos, con adolescentes que tienen que, por supuesto, prácticamente darle una calidad de vida digna, ¿verdad? En ese sentido, el teletrabajo fue un gran impacto en nuestro régimen laboral, que hoy en día todas las empresas están adoptando y están dándole las facilidades a sus colaboradores para que justamente no sea de mucho costo el teletrabajo y que la productividad sea la misma que la de un trabajador que está realizando sus quehaceres en la empresa. Eso es prácticamente lo que nosotros estamos impulsando para que tengan el mismo régimen de trato, pero por supuesto exigiéndole la misma productividad para que el teletrabajo realmente sea una modalidad creciente y que permita que el empresariado adopte este tipo de modalidades dentro de sus organigramas de trabajo o dentro de sus unidades económicas. Otra de las medidas que se sostuvo dentro de la pandemia fue el anticipo de vacaciones, aprovechando que los colaboradores, algunos tenían en cierta manera que usufructuar sus vacaciones, bueno, se le anticipó en algunos casos, hubo otros que ya a lo mejor gozaron, pero para no dejarles sin ingreso, se anticipó las vacaciones a los efectos de usufructuar y pagar, por supuesto, estas vacaciones o estos descansos legales. El pago en especie también fue implementado por muchas empresas, especialmente aquellas de consumo, que permitió que el trabajador pueda contar con el salario en dinero
pero también en un 30% en especie. Las renegociaciones del contrato fueron realmente interesantes. Esta situación de emergencia hizo que los empleadores y los trabajadores se sienten a negociar, hablen sobre las condiciones laborales, establezcan lineamientos para la relación laboral, permitió la renegociación en cuanto a las cláusulas contractuales en lo que refiere al tiempo de trabajo y al salario percibido. En ningún caso las renegociaciones del contrato se tiene que interpretar de que es una vulneración de un derecho laboral, por el hecho de que el trabajo, al renegociar las horas y las jornadas en días, permite justamente que se pague conforme al trabajo ejecutado. No hay ningún tipo de alteración unilateral por parte del empleador. Entonces, fue una de las características muy importantes que tuvimos y que realmente se comunicaron al Ministerio del Trabajo y que permitió que todas las personas que hayan tenido a lo mejor una jornada ordinaria de 8 horas, trabajen 6 horas por día o trabajen varios días a la semana en cuadrillas, y eso permite el pago de la remuneración conforme al trabajo ejecutado, por tanto no hay ninguna vulneración de derechos, ¿verdad? En ese sentido también hubo una propuesta del anticipo de aguinaldo proporcional, que fue muy interesante también porque permitió que el trabajador perciba su aguinaldo, diríamos adelantado, pero eso no quita ningún derecho de que el 31 de este diciembre se pueda abonar el remanente. Es algo que tenemos que reconocer también de que dentro del cálculo, por supuesto, aquellos trabajadores que hayan estado en suspensión no van a entrar dentro del cómputo las compensaciones económicas que haya percibido el IPS. Pero bien, todo lo que percibió en salario y en otras asignaciones, por supuesto, se va a tener en cuenta para el remanente que sería abonado hasta hoy, antes del 31 de diciembre de este año. Las compensaciones económicas fue una decisión gubernamental que tuvo alto impacto en la ciudadanía y especialmente en el trabajo formal, pues generó que todos aquellos trabajadores que estén en el régimen de seguridad social tengan la posibilidad de que el Instituto de Previsión Social le pague en el primer momento el 50% del salario mínimo, y luego, independientemente, a aquellos que ganarse más salario, pero que se igual reciban una compensación económica por el hecho de estar suspendido temporalmente en sus contratos. Hoy el Instituto de Previsión Social anunció que se va a realizar el 5º pago de la compensación económica, entonces quiere decir que el Estado está promocionando y por supuesto está dándole una mano al sector empresarial a los efectos de sostener el empleo hasta que se reactive completamente nuestra economía. Los pagos por reposos de aislamiento fueron, hoy en día es un logro del Ministerio del Trabajo en conjunto con el Instituto de Previsión Social, pues anteriormente había una laguna, un vacío en cuanto a quién debía abonar el salario al trabajador que esté en aislamiento preventivo durante los 14 días. Entonces, esa situación generaba prácticamente una discusión de si era el empleador o si prácticamente se quedaba 14 días más otra vez sin ingresos. Y bueno, el Ministerio del Trabajo trabajó con el IPS, con el Ministerio de Salud, y se estableció justamente la compensación o el subsidio por reposo en casos de aislamiento preventivo de 14 días, que es una obligación que tiene el empleador de gestionar a favor de su colaborador que está trabajando formalmente, es decir, aquel que está dentro del régimen de seguridad social. Por supuesto, también era una gran discusión de si el COVID, el virus prácticamente, dónde le iban a meter, si era una enfermedad común, una enfermedad profesional, era toda una discusión, no solamente en Paraguay, sino a nivel mundial. Entonces, ahora tenemos también como otra medida por parte del Estado del pago como reposo a los que estén con COVID positivo, y constituye el 50% del salario real que percibe el trabajador. En este caso sí, ya la circunstancia es diferente, es el empleado o el trabajador el que debe gestionar su reposo para cobrar justamente por los días que está
con la enfermedad. Bueno, todas estas medidas tuvieron un alto impacto dentro de nuestro empleo, porque si tenemos que analizar todos los movimientos que se dio en el Instituto de Previsión Social, que son más de 15.000 bajas que se dieron, o en cuanto a las denuncias por despido injustificado que tuvo el Ministerio del Trabajo, nos damos cuenta de que no hubo una disparada masiva en cuanto a desempleo por circunstancias del COVID, hablando del empleo formal. En el empleo informal sí, obviamente pudo haber tenido mayor impacto por el hecho de que no estaban en condiciones los empleadores que tenían a los trabajadores informal, no estaban en condiciones de poder abonar los salarios y no solamente se podían establecer a través de los programas Ñangarecó, que tuvo el Servicio de Emergencia Nacional, o el programa Putubó que tiene el Ministerio de Hacienda. Entonces, esa situación generó también de que el empleo informal sí se vea golpeado en lo que refiere a la pandemia, ¿verdad? ¿Por qué hablo del empleo a tiempo parcial? Y quiero explicar esta modalidad, porque en el estado de emergencia, el empleo a tiempo parcial fue algo que tuvo un efecto muy positivo. Porque increíblemente durante el estado de emergencia igual se contrató al capital humano para trabajar. O sea, hubo gente que tuvo empleo en el estado de emergencia. Y significa que se le dio la oportunidad de trabajar y generar ingresos a través del empleo a tiempo parcial. Más de 1.500 personas están bajo esta modalidad desde el estado de emergencia, que fue desde marzo hasta hoy día. Estamos hablando de 1.400 empleos a tiempo parcial, pero formales. ¿Qué significa eso? Que por más de que trabajen menos tiempo, igual están cotizando en el Instituto de Previsión Social, y eso les permite de que ellos puedan tener no solamente una seguridad en materia de fondo de salud, sino también le permite para su posterior jubilación, y también permite que su familia esté asegurada en todo lo que refiere a las prestaciones de asistencia de salud. Eso es muy importante para nosotros porque esta modalidad es una modalidad bastante nueva que se implementó y entró a regir a partir del año pasado, y que hoy está teniendo prácticamente la mayor utilización de las modalidades contractuales. Ustedes sabrán que este contrato es un contrato que puede darse por tiempo determinado, que puede establecerse en forma continua o discontinua. Esa flexibilidad laboral que genera el empleo a tiempo parcial es lo que al empresario le está atrayendo, y también al colaborador, porque hoy en día los jóvenes especialmente ya no tienen ese deseo de una relación laboral interminable, sino que prácticamente le permite esa flexibilidad de ir buscando nuevas oportunidades de trabajo, de ir interconectándose con otras personas o con otros tipos de modalidades de empleo que justamente le genere mayor competitividad en el mercado laboral. Pues este empleo a tiempo parcial le genera prácticamente a veces hasta la ocasionalidad, es decir, podés estar trabajando 3 meses para una empresa como delivery con un contrato ocasional a empleo parcial, ¿verdad? Eso permite que después de culminado los 3 meses puedas buscar otra oportunidad de empleo en la misma modalidad con otros empleadores, que es justamente que lo hace muchísimo más flexible y más imperante en este tiempo de emergencia. La característica especial entonces del empleo a tiempo parcial es que la duración de la jornada es mínimamente de 16 horas semanales y máximo 32 horas semanales. No se puede pactar la exclusividad y pues permite que un trabajador a empleo a tiempo parcial pueda estar con 2 o 3 empleadores a la vez. Esto justamente genera que a lo mejor cuente con mayores ingresos o con mayores posibilidades el trabajador. ¿Cómo se paga la remuneración por hora? Que es otro de los motivos que llama la atención de este contrato y que está permitiendo que sea hoy en día el que más se utiliza para el empleo joven, de que
se paga 10.542 como jornal mínimo de hora. Quiere decir que no se puede pagar 9.000, pero podés pagar más de 10.542 guaraníes. Lo mismo para la jornada nocturna, te sale un 15.662 guaraníes por hora de trabajo, y por supuesto si trabajan en una jornada mixta, ya sea en una situación donde tenga que estar en horario diurno y horario nocturno en el mismo día, le permita entonces conjugar con estas dos formas de remuneración. Es muy interesante esta forma de pago porque permite que el costo operativo de una empresa sea menor todavía en este tiempo donde el consumo no se ve todavía, especialmente en los restaurantes. El empleo por hora se está aplicando muchísimo en los restaurantes, especialmente, ¿verdad? Por el hecho de que todavía no se está reactivando porque la gente todavía no asiste con mucha frecuencia de nuevo a estos lugares de consumo, entonces permite que esta modalidad sea prácticamente aplicable. ¿Dónde pueden calcular tanto las horas extraordinarias como las horas ordinarias del empleo a tiempo parcial? Ustedes pueden ingresar en la calculadora de tiempo parcial de RegoPAP en el Ministerio del Trabajo, en nuestra página oficial, y prácticamente ustedes tienen a disposición a través de esta plataforma virtual cómo calcular y pagar a sus empleados a tiempo parcial. Lo interesante de esta modalidad contractual también es que el monto que se percibe por parte del trabajador es la base imponible para que los empleadores abonen al Instituto de Previsión Social, con la salvedad y la obligación de que tienen que completar el 100% del monto para el fondo de salud de aquel que emplea a tiempo parcial. En cuanto a los derechos fundamentales de un empleado que trabaja por hora y gana por hora, son los mismos que los de un trabajador a tiempo completo. Las licencias por maternidad, las vacaciones, los aguinaldos, las asignaciones familiares, son los mismos derechos que se le garantiza a cualquier trabajador, sea un trabajador joven o no. Si yo tengo que darles a ustedes la posibilidad de decirle, porque tenemos que enseñarle también al trabajador joven cómo negociar una relación contractual, no solamente facilitarle el trabajo, sino permitirle que en igualdad de condiciones pueda establecer las cláusulas contractuales que le convenga a él como trabajador, permitirle al joven que él establezca también sus condiciones para la prestación de su servicio. El empleador, por supuesto, establezca las cláusulas en cuanto a lo que refiere al monto del salario, la distribución de las horas de trabajo, en cuanto a cuáles van a ser las funciones para lo cual le contrate, pero que haya otras cláusulas que el empleado joven pueda establecer, de que se plasme por escrito y sirva también como un nivel de negociación por el hecho de que un contrato es eso. Un contrato es un acuerdo de libre voluntades, entonces que el joven ya se vaya preparando para la vida laboral y por supuesto cuando sea más competitivo el mercado, de que pueda negociar mejores salarios, ¿verdad? En ese sentido, entonces, el beneficio que le podemos decir de esta modalidad contractual es primero la igualdad en cuanto a derechos, la flexibilidad horaria. Sabemos que los jóvenes, aparte de estar trabajando, tienen las ganas de estudiar. No, a veces es imposible, si un trabajador termina a las 7 de la tarde su jornada de trabajo, a las 6 sabemos que todas las universidades comienzan sus clases, ya llega ya 1 o 2 horas tarde, ya no le permite a veces aprovechar, en este caso, en todo lo que es su formación universitaria. Entonces tenemos que darle las posibilidades y esta modalidad contractual permite entonces que el joven pueda ir estableciendo y coordinando sus horas de trabajo y también, por supuesto, sus horas de estudio, ¿verdad? Ayuda muchísimo en cuanto a también aquellas mujeres que, aparte de ser jóvenes, son madres, también que tengan que trabajar menos horas porque no cuenta con todo el tiempo necesario como para poder cumplir una jornada completa. Entonces esta modalidad sirve también para empoderar a aquellas mujeres que son prácticamente jefas de hogares, ¿verdad?
entonces le permite también contratar de esta manera. Por supuesto, le protege a los trabajadores en cuanto a las indemnizaciones, tiene los mismos derechos. Y bueno, lo que sí a nivel de estudio que sostuvo justamente para la ejecución de esta ley es la productividad del capital humano. Por supuesto que cuanto más nos esforzamos, seamos más productivos, ayudemos a la empresa a generar utilidades, la empresa a lo mejor va a establecer mejores condiciones de salario y por supuesto mejores condiciones en cuanto a un ambiente laboral para que permita que el joven se vaya proyectando en futuro, ¿verdad? El contrato de aprendizaje es otro de los contratos que más tuvieron impacto en esta pandemia. Increíblemente para nosotros se han registrado más de 700 contratos de aprendizaje durante el estado de emergencia. Eso indica de que la empleabilidad se dio oportunidades a aquellos trabajadores en su primer empleo a través de este tipo de modalidad. La diferencia con este tipo de modalidad es que hay una característica esencial que tiene el empleador, que es, aparte de establecer las condiciones laborales del aprendiz, también tiene una responsabilidad de enseñanza, tanto de la profesión, el arte y el oficio. Y eso es prácticamente un objeto muy loable por el hecho de que permite que el joven pueda descubrir sus habilidades, pueda desarrollar sus talentos dentro de una relación mediante el contrato de aprendizaje y que por supuesto el tutor, que viene a ser el empleador, pueda también descubrir las capacidades de su joven colaborador y por supuesto capacitarle a los efectos de que pueda quedarse definitivamente en la empresa o darle la experiencia necesaria en búsqueda de una nueva oportunidad laboral. El aprendizaje también tiene una característica esencial porque es uno de los pocos contratos que permite que se pague el 60% del salario mínimo legal. Justamente al empezar creo que una de las jóvenes aquí estaba hablando sobre este tipo de contrato. Efectivamente, a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, la modalidad excepcional que permite que se pague por debajo del salario mínimo es el contrato de aprendizaje. Pero esa modalidad otra vez da una necesaria inscripción en el Instituto de Previsión Social porque el trabajador aprendiz, para que tenga esta cualidad, para que adquiera dentro del Ministerio del Trabajo y dentro del Instituto de Previsión Social esta categoría, va a requerir de que sea un contrato de aprendizaje por escrito homologado por el Ministerio del Trabajo. Otra cualidad es que se permite el trabajo de 6 horas diarias por un plazo de 1 año, que puede prorrogarse excepcionalmente hasta 3, y que permite no solamente el trabajo joven, sino también el trabajo adolescente protegido, pues los adolescentes de 16 y 17 años ya pueden trabajar como aprendices en una empresa o en cualquier tipo de unidades, porque vamos a reconocer que las entidades bancarias, las financieras, las cooperativas y también las casas de bolsa hoy en día están permitiendo esta modalidad contractual que, como les dije, durante este tiempo de emergencia ha permitido que 700 jóvenes hayan ingresado al mercado laboral. Esto más o menos son los montos que debemos conocer, que son los costos operativos que puede llevar a una empresa, pero que son derechos para los trabajadores. Por ejemplo, el salario de un aprendiz puede conllevar siempre como una base, nunca menos, de 1.315.000 guaraníes. De eso se retiene 118.000 guaraníes, que es el aporte obrero que hace el trabajador aprendiz para sus prestaciones en el IPS, y el aporte patronal, que es de 217.000 guaraníes. En este sentido, para el costo operativo de una empresa es de 1.532.795 guaraníes por un aprendiz, que obviamente conlleva a un trabajo formal, que es lo que nosotros impulsamos hoy en día, porque muchas personas pagan este salario en forma informal. Entonces hay que darle la oportunidad de que la ley permite que se utilice esta modalidad contractual por un plazo determinado, porque eso también tenemos que reconocer, no es siempre, sino por un plazo determinado. Entonces el joven
que acaba de salir del colegio o que está en el colegio y que tenga la edad para trabajar, pueda utilizar esta modalidad contractual, pueda adquirir experiencias dentro de una empresa y que eso le permita justamente ir creando mayores oportunidades para el futuro, ¿verdad? El tiempo determinado también, esto se le aplica más a las MIPYMES, que es otra de las excepciones legales que permite que se pague el 80% del salario mínimo legal. La única condición aquí también es que el aporte patronal tiene que cubrir el 100% del fondo de salud, pero de todas maneras, dentro del costo para un trabajador a tiempo determinado de una micro o pequeña empresa será de 2.155.000 guaraníes. También el jornalero, que fue una de las prácticamente modalidades más utilizadas en este tiempo de pandemia, pues como ustedes saben, se trabaja por cuadrillas, por recomendación del Ministerio de Salud Pública para justamente proteger a los trabajadores dentro del lugar de trabajo. Entonces, al trabajar por cuadrillas, a lo mejor se alternan los días de trabajo. O una semana trabaja una cuadrilla, la otra semana otra, y así sucesivamente. Entonces, otra de las renegociaciones contractuales que se dio en este tiempo de pandemia es la de pasar de mensualero a jornalero, si el Instituto de Previsión Social prevé que tiene que trabajar un jornalero para que pueda cotizar en IPS por lo menos 18 días durante el mes. Ustedes saben, el jornal mínimo diario es 84.340, que es lo que permite que un trabajador jornalero que trabaja 18 días como mínimo en un mes, gana prácticamente 1.500.000 y que con los aportes para el costo del empresario sería de 1.768.000 guaraníes. Bueno, el empleo a tiempo parcial, ustedes ya seguro lo conocen, ahí yo prácticamente les establezco todo lo que es en cuanto a costo, porque eso es lo que muchos cuestionan. ¿Cómo voy a pagarle a mi trabajador si no tengo ingresos, si no tengo prácticamente consumo dentro de mi empresa? Bueno, estas son las posibilidades que tenemos que darle para las renegociaciones contractuales y permitir también el acceso por primera vez de los trabajadores jóvenes a través del contrato de aprendizaje o del contrato a tiempo parcial. En cuanto a los contratos registrados que tuvimos en esta pandemia, especialmente también comparando con lo que fue desde enero, vamos a ver que los que cuentan con 15 a 35 años prácticamente superan a cualquier otra franja de edad. Y eso es muy importante, por supuesto, por el hecho de que podemos decir y compartir con todos los datos estadísticos que se dan, es que la fuerza laboral juvenil es la que sostiene prácticamente nuestra economía en Paraguay. Y es aquella a la que tenemos que darle posibilidades de trabajo, mayor capacitación, formación a través, en este caso del Ministerio del Trabajo, con la política de sostenimiento de empleo, la política de reconversión laboral y de reactivación laboral, de darle posibilidades de capacitarse a través del SINAFOCAL y del SNPP, entonces que permitan que tengan mayor tecnicismo, mayor profesionalidad, y eso le dé oportunidades de empleo. Nosotros apostamos a ello, tratamos de buscar aliados, así como son ustedes, la Fundación CIEL, que es un gran aliado del Ministerio del Trabajo y de los jóvenes en cuanto a contrato de aprendizaje, es justamente ir fomentando este tipo de empleabilidad para que la fuerza laboral joven se vaya construyendo, se vaya fortaleciendo y bueno, que nuestra economía en este momento vaya superando los obstáculos con que se presentan. ¿Qué pasó? Hola. Sí, terminé la presentación. Estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias, muy interesante, realmente muy interesante, y me parece que no está suficientemente comunicado, diríamos, todas estas cosas que se están haciendo, diríamos, ¿verdad? Y no me refiero solamente al sector empresarial, me refiero también al sector de los jóvenes,
de los empleados, diríamos, ¿verdad? Yo creo que, y quizás eso es un mal de todo actualmente del gobierno, y la pandemia puede ser una de las causas principales, la falta de poder comunicar las cosas que se están haciendo. No tanto como propaganda, sino que para que la gente pueda aprovechar al máximo las estrategias que se están desarrollando, diríamos, ¿verdad? Y yo creo que tanto la ley de aprendiz como de tiempo parcial y eso son oportunidades importantes que no solamente son oportunas para esta época de pandemia, sino que son oportunas para nuestro país, diríamos, ¿verdad? Por lo menos una de las cosas que nosotros siempre observamos es de que el sector empresarial tiene mucho temor a emplear. Tiene mucho temor a emplear justamente por la rigidez de las leyes laborales que existen en nuestro país, ¿verdad? Entonces, de esta manera uno ofrece un abanico más grande de posibilidades, diríamos, ¿verdad? Para que las empresas se animen a contratar, ¿verdad? También está el otro aspecto de los jóvenes de hoy en día, ya no son los jóvenes de antes, que necesitaban un trabajo, ¿verdad? Hoy los jóvenes necesitan realizarse a través del trabajo. Entonces también todas estas modalidades de implementación del trabajo me parece que son importantes hacer conocer para que la gente pueda utilizar, porque por más lindas que sean las leyes, si no se utilizan, no tienen valor, diríamos, ¿verdad? Y bueno, yo quería nomás, me pareció muy interesante y agradezco mucho por la presentación. Te paso, Ramón, a vos. Sí, bueno, muchas gracias. Realmente muy interesante. Ahora entonces dejamos abierta la posibilidad de hacer preguntas. Hay ya en el chat una pregunta. Dice de Augusto Jaún, el primer gráfico eran datos a marzo del 2020. ¿Tienen Sí. datos estadísticos a agosto del 2020? ¿Cuántos desempleos hubo en estos meses en registros formales? No, yo le agrego a la consulta acá. Sí. La Dirección General de Estadísticas y Censo tiene, o sea, realizó prácticamente durante el impacto de la pandemia un análisis de lo que es el desempleo. Pero de hecho que yo no me quiero ahondar mucho en ese sentido por el hecho de que es un análisis que hace la DGEP, ¿verdad? Nosotros tomamos eso como parámetro, por eso yo me centré en lo que nosotros como ministerio manejamos a nivel de intermediación laboral y a nivel de lo que son nuestros datos, de lo que yo puedo percibir al homologar un contrato de aprendizaje, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo tengo acá prácticamente 1.400 jóvenes que hayan entrado en el tiempo parcial, tengo 700 jóvenes que entraron a nivel de contrato de aprendizaje, estamos ya hablando prácticamente de más de 2.000 jóvenes que están en situación de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso quería entrar, no analizar el desempleo, sino analizar la intermediación para que podamos generar fuentes de trabajo, buscar la manera, y eso solamente se va a dar con la reactivación económica. Hoy sabemos perfectamente que hasta el 20 de septiembre tenemos se extendió la fase 3, hay muchísimas empresas, muchos empleadores que no pueden todavía reactivar y que están con suspensiones de los contratos de trabajo, que no significa desempleo. Debemos aclarar, los contratos, o sea, los que tengan suspensiones de contrato no significa que están desempleados. Ellos sostienen sus empleos. Lo único que están inactivos. No están trabajando y están recibiendo una compensación económica, pero no están desempleados por el hecho de que la relación laboral continúa. Los derechos de los trabajadores siguen vigentes, no se le corta su antigüedad, no se le corta sus vacaciones, todos sus derechos se mantienen. El único derecho, diríamos, que se vería imposibilitado es el derecho de prestar el servicio y de recibir la remuneración a cambio. Está suspendido el efecto, por eso a veces muchas personas al escuchar, fueron 150.000 trabajadores suspendidos,
y que están desempleados. No es así. Son 150.000 trabajadores que estuvieron en suspensión, que se mantuvieron dentro de la relación laboral en sus respectivas empresas. Lo único que estaban suspendidos los efectos y recibieron la compensación económica. Esos datos hay que aclarar un poco y diferenciar también. Ya. A ver si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante, Mar. Bueno, mi consulta es buscando un poco ser optimista en cuanto a las oportunidades que pueden tener los jóvenes a partir de lo que pasó ahora en la pandemia. Mi consulta es respecto al teletrabajo, por ejemplo. Si la doctora considera que esto puede significar que una nueva salida laboral para los jóvenes, entendiendo que los jóvenes manejan cada vez mejor la tecnología, que capaz y esta pandemia, o sea, si considera que todo esto puede derivar en algún tipo de nuevo camino o nuevos empleos hacia los jóvenes. Así como mencionó que surgió el teletrabajo, si pueden surgir otras modalidades, y cómo ve eso, cuál sería la oportunidad que tienen los jóvenes en ese sentido. Hola Mar, encantada. Mira Mar, analizando todo lo que es el teletrabajo a nivel mundial, vamos a decir que es el trabajo del presente y del futuro. Hoy en día, para un proyecto, se contrata el producto, te presta tu servicio, lo presentas, no es necesario que vayas a un lugar donde tengas que estar 8 horas diarias. En ese sentido, entonces, el teletrabajo es prácticamente una innovación que yo ya creo que no se va a ir, sino que vamos a tener que ir fomentando y, por supuesto, regulando para que podamos proteger también el derecho del trabajador que está en su casa con una notebook y tratar de protegerle con la misma vara de un trabajador que está en un lugar, digamos, en un lugar de trabajo con otras personas. Esas circunstancias van a hacer analizar, por supuesto, un montón de cosas, porque la pregunta sería, ¿quién te facilita el equipo tecnológico para que puedas desarrollar tus actividades en tu casa? ¿Quién te paga el internet? ¿Cuánto tiempo vas a estar conectado para que pueda ser considerado un trabajo salubre? Acordate que también el tiempo que uno permanece conectado puede también generar algunos problemas de salud al trabajador. Entonces, todo eso se va a ir regulando a medida que se vaya implementando. Hay actividades que no van a poder aplicar el teletrabajo, porque obviamente no se puede, pero sí para otras actividades sería prácticamente una solución. Hoy en día el teletrabajo es una solución que permite la inclusión, que permite también superar barreras de distancia. Yo puedo estar en Encarnación y te contrato para que me hagas un proyecto y estás en Asunción o estás en Concepción. Hay circunstancias que van a acortar distancias, pero que va a permitir mayor regulación para proteger, por supuesto. Eso es importante, pero yo creo que el teletrabajo ya llegó para quedarse, sino lo que hay que es buscar la manera de regular, proteger y permitir, por supuesto, de que si vos tenés que negociar con un empresario, te sientes, bueno, yo perfecto, pero yo no voy a trabajar en este lugar de trabajo, sino lo voy a hacer a distancia, utilizando la tecnología a través del teletrabajo. Pero el producto que te voy a ofrecer, la prestación del servicio, es totalmente productivo y es totalmente veraz y por supuesto que le genere al empresario la posibilidad buena de pagar por el producto y por supuesto por tu trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Majo Cuevas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Muchas Majo? gracias por la ponencia. Gracias, Ramón, por la palabra. Tengo una consulta. De la misma forma en que tenemos estos números de cuántas personas y cuántas empresas emplean,
¿existe la forma de saber a la inversa el número de cuántos jóvenes, por decirlo así, graduados, o cuántos jóvenes existen en el país en desempleo? O no sé si es medio loca la pregunta, pero de repente tener una noción del desempleo. Sí, tenemos hasta hoy una encuesta, como les dije, que la Dirección General de Estadística y Censo es la encargada oficialmente para proporcionar datos de desempleo al gobierno, ¿sí? Ellos sí determinaron que prácticamente son 250.000 que están en desempleo, ¿verdad? La cuestión para nosotros es verificar cuál es la causa de que por qué no está trabajando, por qué no está generando ingresos, que es lo que justamente tenemos que ver. A lo mejor hay una persona que está en edad para trabajar, pero que no tiene todavía la posibilidad de buscar un nuevo empleo, ¿sí? O hay otras personas que a lo mejor no quieren estar empleados en forma dependiente, quieren un autoempleo. Y todas estas causas tienen que ir siendo analizadas sociológicamente y por supuesto que lo vamos a ir viendo de acuerdo a nuestra economía. Nosotros hemos conectado, por ejemplo, en esta semana más de 6.000 jóvenes que entraron en la Semana del Empleo Juvenil, más de 6.000, para poder justamente interconectarles con una posibilidad laboral. ¿Quién se queda con el trabajo? Sí, por supuesto, vamos a poder determinar efectivamente una vez que hayan firmado un contrato de trabajo, que es lo que a nosotros nos gustaría decir los números, ¿verdad? Que tanto esas 6.000 personas que fueron conectadas, bueno, que 5.900 están firmando un contrato hoy, ¿verdad? Esa es la situación que nosotros generamos, pero ¿cómo qué puede hacer el gobierno para eso? El gobierno lo que puede hacer es esto con ustedes, escucharle a ustedes cuáles son sus necesidades hoy en día, porque a lo mejor vos no querés estar trabajando 8 horas como recepcionista, porque tu capacidad da más. A lo mejor hablas 3 idiomas, no es necesario estar en esa condición de trabajo, sino para ello tenemos que buscar un perfil de trabajo y que ese perfil encaje contigo. Y ese es el gran desafío del ministerio, de que vos puedas encontrar el lugar correcto para tu perfil, para tu capacidad, para tu formación. Y por supuesto, acuérdense que el trabajo tiene que tener una remuneración justa. Significa que también la oferta laboral te satisfaga económicamente. Hay una conjugación de cosas que hay que darse para que realmente vos digas, yo tengo un trabajo y amo mi trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Mara. Sí, ¿qué tal? Yo también quiero hacer, la verdad que tengo varias preguntas, pero no sé hasta dónde me podrías responder. Uno va en el sentido de lo que dijiste ahora hace poquito del joven de negociar. O sea, ¿cómo haría realmente desde el ministerio, cómo se plantea ayudar a que el joven sepa negociar o sepa, tipo, bueno, estas son las habilidades que tengo? Porque en una reunión que tuvimos con gente del sector empresarial, nos manifestaron que hay muchos jóvenes que se acercan y que no están capacitados como para tener una entrevista, o sea, saber decir, tipo, mira, yo sirvo para esto, yo, ¿cómo existe ya alguna política desde el ministerio para abarcar, digamos, esto? Eso por un lado, y por el otro lado va más hacia el lado de estadísticas, no de desempleo, pero como justo dijiste que manejabas más estadísticas desde tipo las nuevas formas de trabajo, estadísticas de, por ejemplo, la web de Paraempleo, el portal, si esas estadísticas están abiertas, si tenés alguna forma de pasarnos, etcétera, y eso principalmente. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos justamente una proyección de todos esos datos que les voy a enviar a través de Ramón, ¿verdad? Para que ustedes sepan cuántas intermediaciones laborales se hicieron durante este tiempo de pandemia, de cuántas conexiones de empleo ya están, ¿verdad? Prácticamente para nosotros, yo ya te facilito, nosotros tuvimos prácticamente 700 aprendices. ¿Qué significa eso? Son chicos que entraron bajo la modalidad de aprendizaje. Y bueno, entonces
eso nos da la pauta de que el trabajo formal, siempre hablamos de trabajo formal, está en auge a pesar de las circunstancias difíciles en las que estamos. Lo que nosotros queremos siempre a través del Ministerio del Trabajo es acercarnos a ustedes, por eso tenemos canales abiertos de atención, teléfono, correo electrónico, WhatsApp, como para hacerlo más rápido la conexión, la consulta, que podamos darte respuestas rápidas. Nosotros sí estamos abiertos a educar, capacitar, dentro de lo que es el ámbito de negociación de tu derecho. O sea, nosotros vamos a ayudarte siempre que yo te diga, mira, vos tenés derecho a un salario justo, tenés derecho a trabajar tantas horas, a no trabajar 24 horas de las 24, tenés derecho al aguinaldo, tenés derecho a tus vacaciones. Yo necesito fomentar, tenés derecho a que se respete en tu lugar de trabajo, que nadie te haga un moving laboral, que no exista violencia laboral en el lugar de trabajo. Y si ocurre, ¿dónde podés recurrir? Esa es mi función como Ministerio del Trabajo. Como autoridad administrativa del trabajo, yo tengo que darte a vos la posibilidad de que vos te sientes y que en un momento de negociación, si te dicen, bueno, vas a renunciar a tu aguinaldo, vos decís, no, pero si es un derecho irrenunciable. Esas circunstancias nosotros tenemos que fomentarles a ustedes. Por supuesto, para eso vamos a tener que enseñarte primero a través del servicio de empleo cómo crear tu currículum vitae, cómo presentarte ante tu oportunidad laboral. Después de cómo presentarte, cómo irte a una entrevista, qué realidad se va a tener en cuenta en tu entrevista, cómo tenés que desenvolverte. Y por supuesto llega la parte más importante. Cuando vos conseguís un trabajo, es lo más importante fijar las condiciones del trabajo. ¿Cuáles son las condiciones del trabajo? No es solamente conseguir un empleo y aceptar cualquier tipo de condiciones de empleo, sino que saber equilibrarte vos como trabajador con el empleador en igualdad de condiciones para poder determinar justamente, como dije anteriormente, de que el trabajo que vos estás aceptando están dentro de lo que te satisface como persona, como profesional y por supuesto como una persona que está prestando un servicio a cambio de una remuneración, pero con una persona con dignidad, con derechos. Nunca te olvides de eso y nadie debemos olvidar esa parte. Nosotros somos trabajadores con dignidad y con derechos y para eso necesitamos aprender de diversas maneras. Nosotros le ponemos a todos ustedes los canales de atención. No podemos decir que estamos abiertos al público porque lastimosamente por una cuestión de medidas sanitarias no podemos atender, pero estamos en los teléfonos, en los WhatsApp, llámenos, pregúntenos, que para eso estamos. Tenemos dos últimas preguntas. Hay una en el chat de Augusto Jabone. Según el primer gráfico, hay unos 2.500.000 trabajadores, de los cuales la mitad son menores de 35 años. Y en el último gráfico se nota que muy pocas empresas y empleados son las que se benefician con las legislaciones actuales. ¿No cree que debería haber alguna manera de facilitar la formalización de estas empresas y trabajadores, principalmente de las MIPYMES, que ofrecen la mayor cantidad de empleo en todo el país? Comparto completamente contigo, Augusto. Realmente el Ministerio del Trabajo se abocó desde que asumió la ministra Bacigalupo en formalizar el empleo. Es más, en noviembre y diciembre del 2018, nosotros teníamos solamente 4 MIPYMES inscritas en el ministerio. 4. Cuando eso dijimos, bueno, pero ¿qué pasa? Si estamos hablando de que las micro, pequeñas y medianas empresas son los mayores agentes de empleo, necesitan estar formales. Tenemos que darle la posibilidad de formalizar. Entonces la ministra, a través de una propuesta, se determinó con el presidente de la República de exonerar por esos 2 meses las multas que pueden ser justamente uno de los obstáculos para la formalización de las empresas, y se exoneró y tuvimos 6.000 MIPYMES inscritas en ese tiempo. O sea, de que existen políticas por parte del gobierno nacional de permitir que las MIPYMES se formalicen,
existe, ¿verdad? Estamos viendo la posibilidad inclusive de las multas, de cambiarlos por capacitación, entonces así podamos darle la oportunidad de que en vez de cobrar multas lo capacitemos y por supuesto eso permite que la formalidad del empleo continúe. Augusto, nosotros hicimos todo lo humanamente posible, nos aliamos con todas las federaciones de empresas, la UIP, la FEPINCO, también las asociaciones de MIPYMES, con todos como para poder brindarle todos los asesoramientos necesarios para que puedan formalizarse. Y de hecho que fue así, porque tenemos muchísimas empresas nuevas formalizadas. Es más, en el Instituto de Previsión Social hubo un récord de afiliados que llegó hasta más de 670.000 afiliados en el IPS. Y eso fue prácticamente un logro de la formalización. Hoy, después de esta pandemia, nos damos cuenta que la formalización fue un logro porque permitió que más de 150.000 personas sostengan su empleo, cobren una compensación económica por parte del Estado. Sí, yo quería... Muchas gracias. Ahora se creó la Federación de Pymes, ¿verdad? Que encierra 22 asociaciones, ¿verdad? Donde está Tabela, está como presidente. Y el otro día le entrevistaron por televisión y él estaba explicando lo caro que es para una pymes la formalización, ¿verdad? El problema no está en formalizarse, sino el problema está en poder sostenerse formalizado, ¿verdad? Porque tiene que pagar impuestos, tiene que pagar una cantidad de cosas y su trabajo no le produce suficiente. Muchas veces terminan pagando las tasas, etcétera, diríamos, ¿verdad? Entonces, es un desafío interesante ese, diríamos, ¿verdad? Por un lado, hay que formalizar, pero hay que, así como hicieron ustedes, disculparle las multas y ese tipo de cosas, el gobierno tiene que tener una estrategia más importante para que ellas puedan sostenerse dentro de la formalidad, ¿verdad? Porque si no, todas van a empezar a salir otra vez. Claro, sí, es así, Agustín. Realmente, yo sé que la ministra hace un esfuerzo para que podamos sacar reglamentaciones que permitan la formalidad. Es así que se logró que, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, el IPS no cobre las multas para las planillas. Nosotros también alargamos un poquito el tiempo de presentación de planillas para evitar las multas. Bueno, pero de hecho que la formalidad del empleo siempre está aparejada con información. Es como usted lo dijo hace rato, Agustín. Nosotros debemos comunicar, difundir más, como para que puedan obtener mayor información las MIPYMES, que sea más fácil acceso también y que no sea demasiado costoso la formalidad. Es cierto, de que hay que buscar una manera de poder llegar, estamos buscando, solo que también no se puede hacer muy de golpe, tenemos que hacer un análisis y bueno, dar lo mejor que se pueda por el hecho de que también las multas forman parte de los ingresos de presupuesto del ministerio. Entonces, prácticamente sería sacarnos un poquito nuestro sostén también, ¿verdad? Pero bueno, de hecho que se están haciendo políticas en relación a ello, y la difusión y la comunicación de todas las formalidades y por supuesto de la menos burocracia también y de brindarle oportunidades ya sea digitales, vamos a hacerlo, Agustín, para que haya mayor formalidad en el empleo. Muchas gracias. Hay una consulta también de Humberto. Humberto, una consulta y un comentario. Adelante, Humberto. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Yo soy Humberto Paredes, estoy por GEM Paraguay. Y bueno, muchísimas gracias, señora Karina, por todo lo que nos estabas indicando en la sesión. Y básicamente es, un poco tarde, ¿verdad? No sé si por ahí se habrá comentado. Si se puede nombrar como cuáles son las acciones específicas que quizás antes no habían, políticas, acciones especiales
que nacieron en esta pandemia, digamos, que anteriormente no había, y dirigido a los jóvenes. Vamos a suponer, puede ser una mesa de trabajo, puede ser, no sé, ¿cuáles son, si se pueden nombrar quizás de forma breve, acciones específicas que se tomaron en cuanto a esta pandemia? Yo creo que el Ministerio de Trabajo es uno de los ministerios, obviamente salud está en primer lugar, pero más desafiantes por esta crisis que estamos viviendo y más demandante, ¿verdad? Muchos jóvenes están buscando y es una realidad. Y también se sabe que el ministerio no puede trabajar solo, debe fomentar las condiciones y demás para que las empresas puedan también dar de su parte, ¿verdad? Es un trabajo en conjunto. ¿Cuáles serían esas acciones específicas ya dirigidas al sector joven? Esa sería la pregunta. Y lo otro es un comentario más que nada de, escuchándote un poco hablar de difundir y de comunicar lo que se está haciendo, ¿verdad? Esta información que es muy importante, yo creo que una alianza muy especial sería con la Secretaría Nacional de la Juventud, que tiene su alcance nacional y que tiene su oficina y tiene funcionarios que pueden ayudarle a ustedes, coadyuvar en este trabajo de poder difundir, ¿verdad? Y llegar al público joven, ¿verdad? Que finalmente esta tarea que nosotros también estamos trabajando en esta plataforma, ¿verdad? Conocer un poco más de esas acciones, cuáles serían, y bueno, también nosotros como sociedad civil ponernos a disposición en poder difundir lo que se está haciendo, ¿verdad? Bueno, Humberto, realmente tuvimos varios alcances, ¿verdad? Dentro de la política de sostenimiento del empleo, nosotros la acción más importante fue la de aplicar el teletrabajo que no estaba regulado en nuestro país, ¿verdad? En ese sentido, pusimos un énfasis y un esfuerzo para poder sacar una resolución que pueda cubrir todos los aspectos necesarios en ese momento, ¿verdad? Y luego se concretó con la aplicación de la ley de emergencia en el cual previó justamente el teletrabajo como una modalidad. Otra de las políticas de sostenimiento del empleo fue justamente aplicar las suspensiones temporales de los contratos de trabajo a través de una plataforma y que permita que el Estado pueda subsidiar o más bien compensar económicamente durante ese paro a los trabajadores, que le hagan un beneficio a los efectos de premiar al trabajo formal, de que el Estado en ese momento pueda dar la posibilidad de un ingreso económico al trabajador que estaba en suspensión, que no eran por circunstancias voluntarias, sino era una causa de fuerza mayor que ni el empleador ni el trabajador podían haber previsto, ¿verdad? Entonces, eso fueron otra de las acciones más importantes de poder paliar medidas, nunca dejar sin ingreso al trabajador, sino permitir justamente ese sostenimiento del empleo y por supuesto que no se vulneren derechos durante ese tiempo. Otra de las acciones fue la de la política de la reconversión laboral. Se trató de capacitar en forma de e-learning a los trabajadores para que a través del SNPP puedan formarse, puedan reconvertirse y eso le ayude a regenerar nuevos ingresos, a lo mejor de una actividad habitual que no tenía, ¿verdad? Entonces eso permitió que también jóvenes se vuelvan totalmente emprendedores y ese emprendimiento a través del centro de entrenamiento que depende del Ministerio del Trabajo, se le forme a los jóvenes, se les dé las posibilidades de aprender nuevas, diríamos, estrategias para poder generar ingresos nuevos y por supuesto emprender nuevos negocios y nuevos proyectos. Se permitió también la interconexión de buscar maneras de dar posibilidades de empleo cuando existan vacancias. En ese sentido, entonces fue ya la política de reactivación del empleo una vez que fue mejorando nuestras condiciones, se fueron dando sucesivamente el levantamiento de las fases de la cuarentena, ¿verdad? Y hoy ya estamos ya con la política de reactivación laboral, de apoyar a los sectores que más impactos han tenido. Hemos tratado de ayudar a través de ciertas compensaciones económicas y de ciertos programas con el Ministerio de Hacienda para proteger el empleo en la frontera, tanto en Ciudad del Este, San Alto Paraná como Itapúa, como para que fueron también los mayores golpes que recibió nuestra economía y nuestra actividad laboral, ¿verdad? Todas estas políticas siempre se vieron no solamente a partir del Ministerio del Trabajo, sino con la ayuda de la sociedad civil a través del apoyo del
del tripartismo, porque escuchábamos tanto a los representantes de los trabajadores, las centrales obreras, también escuchábamos a los empleadores, todos los gremios de empresarios que manifestaban, y por supuesto nosotros a nivel gubernamental con diversos actores gubernamentales, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de la Juventud, con el Instituto de Previsión Social, con el Ministerio de Hacienda, con la Secretaría de Emergencia Nacional. Todo fue realmente conectado para que hoy, no digo que tengamos un 100% de efectividad, pero sí llegamos a un 70% de efectividad como para poder no hablar de una catástrofe, por ejemplo, ¿verdad? En materia sociolaboral. Perfecto, muchas gracias. Y ya quizás también aprovechando esto, no sé, en lo que existe la medida posibilidad de poder aportar en alguna mesa o datos estadísticos, datos más que nada de lo que estamos haciendo en sociedad civil, ¿verdad? A las órdenes. Lo mismo, si ustedes quieren anotar mi número es el 0981-941-095, para que lo que ustedes necesiten, en lo que yo pueda aportar desde lo que puedo dar, ¿verdad?, en materia laboral. Y bueno, estoy a disposición de ustedes, pueden escribirme, pueden llamarme. No digo que estoy a 24 horas disponible, pero 23 sí. Entonces me llaman y vamos a tratar de... Hay una última pregunta, ¿verdad? Todo el mundo te está quitando el jugo. A ver, pregunta si puedes repetir el número de teléfono primero. 0981 94 10 95. 94 10 95. Carlos, ¿querés hacer vos, a viva voz, tu consulta? ¿Querés que lea yo? Acá dice, excelente presentación, doctora. Consulta. Las crisis son oportunidades para replantear instituciones vigentes. En ese sentido, se está analizando la posibilidad de generar programas que incentiven económicamente a las empresas que incorporen a jóvenes desempleados. Esa es la pregunta. Es así, doctor. Realmente un saludo, muchas gracias. Realmente, sí, la ministra está en contacto con todos los sectores. Acuérdense que nosotros tenemos una ley de inserción juvenil que plantea muchísimas, diríamos, muchísimos incentivos al sector empresarial. Bueno, esa ley de inserción juvenil podemos poner en marcha nuevamente, solo que requiere un poquito de un estudio en materia presupuestaria para poder, a través de los contratos de aprendizaje, las prácticas laborales, las becas, por supuesto que eso va a generar a lo mejor una posibilidad de mayor empleabilidad de jóvenes que no están encontrando un trabajo. Y por supuesto, siempre buscamos dar este dato. Los empresarios, con sus aportes patronales que hacen al Instituto de Previsión Social, son prácticamente los dueños del Sistema Nacional de Promoción Profesional. Entonces, utilicemos el SNPP, que a través del sistema de identidad que la ministra ha prácticamente hecho una reingeniería. Aprovechemos, utilicemos los cursos y por supuesto los instructores como para poder fomentar la capacitación laboral. Es importante que el empresariado tome la bandera del SNPP para poder fortalecer la capacitación de los jóvenes, que le permita no tener un título o un cartoncito, sino las habilidades necesarias para el mercado laboral, que le permita justamente... ¿Quién empresa no va a querer elegir a los mejores para su capital humano? Por supuesto que sí, si la productividad está en eso. Entonces, eso tenemos que generar, impulsar, motivar al joven para que justamente se llegue a tener mejores condiciones de trabajo, productividad, y bueno, la utilidad de las empresas se verán después con la fuerza laboral juvenil motivada, ¿verdad? Bueno, ahora parece que ya es la última, doctora. Dice Alejandra Saucedo,
¿Se realiza alguna especie de seguimiento a los jóvenes que acceden al primer empleo a través de la herramienta para empleo? Como para poder evaluar ese vínculo y que eventualmente se mejore la experiencia. Por supuesto que sí. Aparte también tratamos, el sistema de identidad, por ejemplo, el SNPP, tiene ya una base de datos de gente que se está capacitando para el empleo, ¿verdad? El paraempleo, que es un registro de datos de perfiles y también de empresas que van a través de conectándose, también va haciendo un seguimiento justamente porque a veces la contratación puede ser de un año, es decir, un año el joven está empleado. ¿Qué va a pasar en el segundo año? Ahí tenemos que estar nosotros para poder brindarle la oportunidad laboral del segundo año de trabajo. Eso nosotros no podemos dejar, siempre tenemos que cuidar y por supuesto ser, es como un proyecto que hay que ver, un proyecto de vida en este caso, y por supuesto buscar las mejores condiciones para ese joven que a lo mejor firmó un contrato por 6 meses o por un año o hasta 3 años le duró su contrato de aprendizaje. ¿Qué va a hacer ese día que culmine el contrato de trabajo? Claro que sí, estamos contando con los datos. Eso es importante también del registro, del Big Data, justamente eso genera de que podamos acceder y por supuesto permitir mayor conexión después. Bueno, muchas gracias, doctora. Creo que finalmente, por ahora, ya no hay preguntas. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Antes de darle la palabra final a la doctora Agustín Carrizosa, por la exposición tan clara. Y entonces vamos a quedar en contacto para recibir esa información de los servicios de intermediación. Sí, vamos a hacer llegar. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Doctor Carrizosa. Bueno, listo. Muchas gracias. Creo que quiere, Augusto creo que quiere también. No, para saludar y agradecer a la ministra, Okay. para todos. Gracias. Bueno, doctora, muchas gracias por la presentación, me parece muy interesante y te comprometemos a seguir apoyando este grupo, ver si podemos ir construyendo políticas orientadas al empleo juvenil para nuestro país, diríamos, ¿verdad? Es un gran desafío, y más con la pandemia todavía hoy en día, ¿verdad? Pero creo que con ayuda, con la colaboración entre el sector público y el sector privado, vamos a poder construir políticas públicas más sostenibles y más de Estado, no simplemente de cada gobierno, ¿verdad? También le agradezco a todos los jóvenes que con mucho interés están participando y colaborando y compartiendo sus ideas. Y bueno, y a través tuya, agradecerle a la ministra que nos haya pasado una profesional de la calidad que tenés. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias realmente. Y cuenten conmigo, yo les digo acá a los jóvenes, como les dije, pueden molestarme no 24 horas, 23 horas, sí. Entonces, llámenme si hay necesidad, si quieren emprender algo nuevo, si necesitan alguna guía laboral, yo estoy disponible sin ninguna duda. Agradecida a Agustín realmente por permitirme hablar hoy, y bueno, a todos también, y a las órdenes. Bueno, acá Carlos Vera, nuestro colega del CID, dice, hay que destacar que la doctora Karina siempre está predispuesta a colaborar y asesorar en cuestiones que atañen a su institución. Muchas gracias por eso. No solo en esta charla. Bueno, muchas gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Ramón. Gracias a todos. Gracias a Buenas ustedes. tardes. Gracias a todos. Chao, chao.